Ok, chicos, vamos ahora entonces a estudiar el tema de razones laterales en triángulos rectángulos como función de los ángulos. Entonces aquí dice que cuando estudiamos congruencia afirmamos que conocer dos medidas angulares y la longitud lateral entre ellas, lo que uno llama la congruencia ángulo-lado-ángulo, es suficiente para asegurar que dos triángulos son congruentes. Bueno, entonces aquí me está diciendo que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué sabe que son congruentes? Porque mire, tiene que este ángulo de dos líneas es congruente con este ángulo. El ángulo recto es congruente y hace falta con que un lado sea igual. Entonces me dice que el lado que tiene una línea es igual al lado que tiene una línea. Entonces, eso quiere decir que los dos triángulos son congruentes. Congruentes en la geometría euclidiana significa que usted puede coger un triángulo, levantarlo y ponerlo encima del otro y son exactamente iguales. Entonces aquí, digamos, aunque se vean girados, usted los levanta y los coloca y se van exactamente iguales. Entonces, bueno, lo que propone es mirar ahora en el triángulo, en el teorema de Pitágoras y en triángulos, cómo se relacionan esos triángulos. Entonces, bueno, aquí nos da una idea que no es de congruencia, sino que es de semejanza. Recuerde que en semejanza lo que necesitamos es que un triángulo sea como la ampliación o la reducción del otro. Si un triángulo es la ampliación o la reducción del otro, pero la forma es la misma, uno dice que los triángulos son semejantes. Entonces observe aquí lo que nos da. Nos dice, mire, tenemos un triángulo que inicia, el triángulo ABC. La hipotenusa, ya lo vimos, es 10. Comparando el ángulo A, el cateto o el ángulo, el lado adyacente es de 8. Entonces, mire, aquí tenemos 8 y este mide 6. Pero si usted lo compara con el triángulo AED, mire, con este triángulo más grande, ¿cierto? Esos dos triángulos son semejantes. Bueno, y entonces me dicen, pero ¿por qué sé que son semejantes? Ah, bueno, primero no son congruentes porque uno, si comparo todos los triángulos, pues unos son más grandes que los otros, son ampliaciones o reducciones de los otros, o sea que la idea es que aquí son triángulos semejantes. Ahora debemos elegir el criterio por el cual son semejantes. Nos da dos opciones, la semejanza ángulo a ángulo o la semejanza lado ángulo lado. Entonces, observe que lo que comparten en común no son las distancias, no pueden ser los lados. ¿Por qué razón? Porque los lados van a ser unos más grandes que otros, porque si estamos hablando de ampliaciones o reducciones. Pero todos los triángulos, si usted los compara, tienen el mismo ángulo A y tienen el mismo ángulo recto. Entonces usted va a decir, bueno, yo creo que es que lo que tienen es dos ángulos iguales. Comprobemos. Efectivamente. Supongamos que no habíamos entendido, entonces uno puede ampliar la explicación y él nos dice, los cuatro triángulos comparten el mismo ángulo A y todos tienen un ángulo recto, o sea que en realidad tiene dos ángulos que son iguales. Bueno, volvemos a tener aquí estos triángulos y nos proponen que usemos lo que aprendimos en la clase anterior o en la explicación anterior, y es identificar los catetos opuestos, los catetos adyacentes, en fin. Entonces nos dice, mire, tenemos el triángulo ABC. Entonces dice, ¿cuál es la longitud del cateto opuesto? ¿Cierto? Todo relativo a la. Entonces, si este es el ángulo A, el cateto opuesto mide 6, ¿cierto? El cateto adyacente para este triángulo chiquito sería 8. Mírelo, aquí está. Y la hipotenusa sería 10. Bueno, y resulta que ellos nos colocaron acá. El ángulo A es de 37 grados siempre. O sea, todos comparten el mismo ángulo. Pero completemos la tabla. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos ahora el triángulo ADE. ADE. Mire, ahora es este triángulo más grandecito. Entonces nos dicen, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es el que está enfrente, o sea, sería 9. Mírenlo, 9. ¿Cuál sería el adyacente? Pues el adyacente sería la distancia que hay de aquí hasta acá.
esa distancia, entonces tendríamos que encontrarla. Bueno, entonces usted dirá, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para hallar los lados que no tengo? Porque de todas maneras, si usted observa la distancia A hasta D, no la tenemos, y la distancia A hasta E no la tenemos. Entonces, lo que usted deberá recordar es que en los triángulos que son semejantes, se cumplen razones semejantes. Observe acá. Mire. Entonces, tengo mi triángulo. El triángulo pequeño, le voy a poner las letricas, es A, C, B, pero el triángulo más grande es A, D, E. Y entonces, si usted se da cuenta, yo tengo la distancia desde A hasta B. Esta distancia desde A hasta B la tengo. Tengo la distancia de A hasta C. Todo el triángulo lo conozco. Entonces, mire, me hace falta la distancia X. Entonces, yo sé, este lado, que es 9, el triángulo grande, lo puedo comparar con el 6. Entonces, 9 dividido 6 debe dar lo mismo que si tomo la distancia grande, que es X, y la divido entre la distancia pequeña, que es 10. Observe aquí lo clave, ¿no? Entonces, vuelvo y se lo repito. Entonces tengo de mi primer triángulo, voy a dibujarlos acá aparte, no sé, tengo aquí, este es 6, y del triángulo que es igual, pero más grande, esta distancia es 9. Entonces divido 9 en 6, el más grande sobre el más pequeño. La distancia más grande es X, y la distancia del pequeño es 10. Entonces cojo X dividido 10. Y listo, despejamos. 10 multiplicado por 9, 90. 90 dividido entre 6, 15. Y ya sabemos que esa hipotenusa es 15. De manera similar, usted puede encontrar este lado y. Porque ya tenemos que 9 es a 6, 9 es a 6, 9 es a 6, como el y es al 8. Mire, el y es al 8. 8 por 9 es 72, 72 dividido 6 da 12. Y volvemos aquí a nuestro ejercicio. Y entonces la tabla completa, si usted se da cuenta, para el triángulo ADE, el cateto opuesto es 9 y el cateto adyacente es 12 y el otro vale 15. Entonces queda para que usted compruebe cómo se hallarían entonces los lados que hacen falta, digamos el AF. Para todos usted puede utilizar este mismo triángulo, o sea, el 8, 6, 10. Con ese mismo puede encontrar todos los triángulos y completar esta tabla. Entonces sería conveniente que en su cuaderno la hiciera y no solo transcriba la tabla, sino que por favor coloque estas operaciones para encontrar el ejercicio. Debe hacerlo. Bueno, lo otro que se pide es que por favor usted coloque, haga estas operaciones. Entonces, para el triángulo ABC, usted debe hacer la longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para nuestro triángulo ABC, la longitud del cateto adyacente es 8. Entonces tendríamos que es 8 dividido la hipotenusa, que es 10, me daría 0.8, ¿cierto? Esto es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estamos hablando sobre el ángulo A. Entonces, el cateto adyacente a la A es 8, dividido entre la hipotenusa da 10. Esto se llaman razones trigonométricas y es importantísimo que usted las practique. Entonces, usted debería colocar acá 0.8. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En el siguiente triángulo tengo que coger el cateto adyacente, ¿cierto? Que es 12 y dividirlo sobre la hipotenusa. O sea que en el siguiente, para el siguiente triángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa sería 12 sobre 15. Y si usted toma una calculadora y hace 12 sobre 15, casualmente da 0.8. Y eso empieza a demostrar entonces que las razones trigonométricas son exactamente las mismas en todos los triángulos. Bueno, entonces queda también como tarea
que usted no solo coloque estos resultados, ya los tengo acá, sino que usted enfrente me coloque cuáles son los valores que quedan divididos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué debió observar? Dice aquí, ¿qué observaste? Pues lo que debió observar es que las razones trigonométricas son las mismas para todos, o sea, la longitud de la adyacente sobre la hipotenusa dio 0,8 para todos, la longitud del opuesto sobre la hipotenusa dio 0,6 para todos, la longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente da 0,75 para todos, aun cuando los números son distintos, recuerden, ¿no? Porque aquí los números que estamos trabajando son diferentes. Entonces, pues ocurre que ese patrón se conserva y es lo que usted luego va a llamar razones trigonométricas como seno, coseno y tangente, que son como las tres razones trigonométricas más importantes. Vamos con la siguiente demostración. Usted deberá completar la tabla, justificar lo que le he dicho, pero pilas, vamos con esta demostración porque quisiéramos saber si esta regularidad es la misma sin importar, digamos, los ángulos, ¿vale? Pues sin importar el ángulo que escojamos. Entonces miremosla acá. Dice que debemos demostrar que la distancia AC, la distancia desde A hasta C, dividido entre la distancia BC, es equivalente a la distancia FD dividido entre la distancia de E. Si usted mira en los dos triángulos, estamos viendo que el cateto que tenemos es opuesto sobre hipotenusa. Y en este aquí está escrito opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que estamos demostrando. Opuesto sobre hipotenusa. Analicemos la demostración. Entonces dice 1. El ángulo A, miremos el ángulo A, son 90 grados comparado con el ángulo F. El ángulo F son 90 grados. Si usted se da cuenta, pues 90 grados es congruente con 90 grados. Dice aquí, todos los ángulos rectos son congruentes, o sea, son el mismo. Usted monta uno encima del otro y son exactamente iguales. Segunda conclusión. El ángulo B, miremos el ángulo B. No sabemos cuánto mide el ángulo B, no sabemos si es 30, si es 20, si es 25. Sabemos que es un ángulo menor de 90 grados. Pero sí sabemos que el ángulo B tiene dos líneas y es equivalente al ángulo E. Entonces por eso dice es congruente, en realidad es la forma de decirlo. Entonces el ángulo B será congruente con el ángulo con el ángulo E y es una cuestión dada. ¿Por qué dice dada? Pues porque nos la da la gráfica que nos están presentando. Ahora empezamos a trabajar. Entonces dice, el triángulo ABC es semejante. Entonces observe que aquí tenemos, claro, va a ser semejante porque tenemos un ángulo igual, ¿cierto? El ángulo de 90 es igual. El ángulo B con el ángulo E es igual. O sea que aquí tendríamos dos ángulos que son iguales, el A y el B. Y ahora tenemos que cuadrar cómo es el orden de los vértices. Entonces, para acomodar el orden de los vértices debemos hacer que coincidan los ángulos. Entonces, si aquí dice el triángulo ABC, pues comienza con el ángulo recto. O sea, el otro triángulo será F. Luego irá el B, que es el lado que está igual. Entonces, si usted observa, el lado que está igual es el E. Entonces, aquí el triángulo será F, triángulo F, ¿cierto? Para que nos dé el mismo ángulo recto. Luego el B, ¿cierto? Pero al B le corresponde el E. Entonces, E. Y al D le corresponde el C. O sea, aquí será D. O sea que la respuesta sería F, E, D. ¿Listo? ¿Y cuál es el criterio de semejanza? Pues nos hemos dado cuenta que dos ángulos son iguales, o sea que el criterio será ángulo y otro ángulo. Bueno, en realidad lo que ocurre es que los tres ángulos son iguales, porque si dos ángulos son iguales, pues el siguiente necesariamente va a ser el mismo. Entonces luego dice las longitudes de los lados correspondientes AC, entonces tenemos la distancia AC con
FD, entonces estamos comparando el AC con este correspondiente, que es FD, ¿sí? Son el mismo, son el opuesto de los dos. Y estamos comparando BC con ED, que en últimas son los opuestos y las hipotenusas. Estamos comparando aquí. Dice, longitudes de lados correspondientes de triángulos semejantes tienen razones iguales. O sea que si hago esta división da exactamente lo mismo. Eso es verdadero porque los triángulos son semejantes, que fue lo que demostré arriba. Y ahora quiero llegar al último paso, pero necesito saber cómo multiplico. Entonces, yo tengo que esto es verdad, miremos aquí a la derecha, AC, B, D, F, eso es igual, pero quiero llegar al final, es que no sea A dividido entre FD, sino A dividido entre BC. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar este FD, entonces voy a multiplicar a ambos lados de la igualdad por FD. ¿Para qué? Pues para poder hacer esto, para poder cancelar. Entonces, lo primero que hice fue multiplicar por FD. Pero luego al lado derecho quisiera quitar el BC, entonces debo multiplicar por 1 sobre BC. Si usted observa, entonces ¿para qué multiplico por 1 sobre BC? Lo mismo, para poder cancelar y poder llegar a que AC dividido BC es igual a FD dividido ED. Pero la pregunta es, ¿por qué número multiplicó? Pues multipliqué en últimas por FD sobre BC. Esa es la respuesta. Multipliqué por FD sobre BC para poder hacer esta operación. Entonces les sugiero que la revise paso a paso y si tiene alguna duda, pues en clase la podemos discutir. ¿Cómo quedaría la demostración completa? Pues como está aquí al lado derecho. Entonces tenemos que los ángulos rectos son congruentes. Esto fue algo que nos dieron. Ajustamos nuestro triángulo como debe ser. Tenemos ahora que la semejanza fue ángulo a ángulo. Esto es algo que podemos sacar porque los triángulos son semejantes. Y en últimas, a multiplicar a ambos lados por esta expresión, logramos lo que nosotros queremos, que es que AC sobre BC es igual a FD sobre ED. ¿Listo? Esa sería entonces esa demostración. Ahora, luego de haber hecho la demostración, ellos dicen, ¿qué demostramos? Entonces, ¿con quiénes trabajamos? Pues nosotros estuvimos trabajando con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Recuerden, no trabajamos con el opuesto y el adyacente. Trabajamos fue con el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Para qué triángulos demostramos esto? Pues en últimas lo demostramos para los triángulos rectángulos. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Aunque en realidad pues es para los triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo en común, ¿cierto? Porque pues tenía un ángulo agudo que era común. Me devuelvo a la gráfica. Este es un ángulo agudo y tenían un ángulo agudo en común y se cumplió la misma relación para todos. Y entonces, en últimas, se acaba de demostrar que la longitud del cateto puesto sobre la hipotenusa es igual para todo triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo en común. Eso es importantísimo porque lo que estamos diciendo es que ya vamos hacia las razones trigonométricas y que las razones trigonométricas son válidas para todos los triángulos rectángulos. Para finalizar, un último ejercicio. Dice, aquí están las razones aproximadas para un ángulo agudo de 25, 35 y 45. Entonces, para 25 grados tenemos las razones aproximadas del cateto adyacente sobre la hipotenusa, del cateto opuesto sobre la hipotenusa y del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a mirar para qué nos sirve esto. Está muy chévere este ejercicio. Entonces dice, use la tabla para aproximar la medida del ángulo J y conocemos este valor que es 7.4 y 9. Revisemos qué conocemos. Conocemos la hipotenusa porque está enfrente de el ángulo, ¿cierto? La hipotenusa. Y conocemos para este ángulo el lado que nosotros llamamos adyacente. Entonces estaríamos trabajando con la hipotenusa y el adyacente. Mire, aquí. O sea que lo que usted deberá hacer es la división que utilice el cateto adyacente y la hipotenusa. Si usted divide 7.4 entre 9, el resultado es 0.82 y obtendrá la solución. En el siguiente nos dicen que utilizando también la tabla, nos dan el ángulo, nos dan el lado opuesto
y nos piden determinar el lado adyacente, o sea que vamos a utilizar opuesto y adyacente. Tenemos el 55, tenemos el 1.43 y tenemos el 7.4 para trabajar. Observemos cómo se dan las soluciones de esos dos ejercicios. Entonces, en el primero les he dicho que nos dieron la hipotenusa, el valor 7.4 y basta con que usted haga la división 7.4 dividido 9 y se devuelva a la tabla. Entonces, mire la tabla. El adyacente y la hipotenusa da 0.82 aproximadamente y 0.82 le corresponde a un ángulo de 35, o sea que aquí la respuesta será 35 grados. Puede entonces revisar el ejercicio con calma, mirar el proceso de solución, observar lo que le he dicho, estamos utilizando la teoría que venimos trabajando, que es hipotenusa, adyacente y opuesto. Entonces aquí lo único que hicimos fue una división y luego nos acercamos a nuestra tabla, nos dio 0.82 y el 0.82 nos dio la pista para hallar 35 grados. Ahora en el segundo. En el segundo nos dieron este ejercicio, tenemos el opuesto, tenemos el ángulo y nos piden el adyacente. Entonces, pilas, tenemos esta información, 55 grados, 1.43 que da la división entre opuesto y adyacente y nos dieron el 7.4. Entonces, mire lo que usted va a hacer. Usted va a venir, va a sustituir el valor 7.4, ¿cierto? Y va a despejar de su ecuación para obtener 5.2. Ahora, si el ángulo es 55 grados, mírelo, y tenemos opuesto y adyacente, la razón es aproximadamente 1.43. Entonces usted lo puede escribir. Mire, usted puede escribir nm sobre np da aproximadamente 1.43. Pero de estos dos lados usted conoce uno, el que vale 7.4. Entonces usted lo coloca. 7.4 sobre el lado que no conozco, que es nm, da 1.43. Y entonces observe que usted puede multiplicar a ambos lados por nm para cancelar y luego dividir entre 1.43. Mejor dicho, lo que usted está haciendo aquí es despejar. Y al despejar le queda 7.4 dividido 1.43 y eso da aproximadamente 5.2 unidades. Entonces usted elegirá 5.2 unidades. Es conveniente que revise este ejercicio con detenimiento, que lo pase a su cuaderno y que mire todos los procesos que hemos realizado. Bueno, entonces aquí finalizaríamos este artículo un poco largo, pero muy, muy interesante. Vamos con otro artículo de trabajo.